Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 3. Descarga de responsabilidad. Esta obra es un fanfic, creada por un aficionado y basada en los universos de Fate/Stay Night y Juego de Tronos, George R.R. Martin. Todos los personajes, lugares, nombres y elementos pertenecen a sus respectivos creadores y compañías. Esta historia es una obra de ficción no comercial, creada únicamente con fines de entretenimiento y tributo a los mundos originales. Ninguna parte de esta obra pretende infringir los derechos de autor, marcas registradas o propiedad intelectual de los titulares originales. Los eventos, personajes y situaciones aquí narrados son interpretaciones originales del autor, y no forman parte de la continuidad oficial de ninguno de los universos mencionados. Se divisaba la imponente figura de Lord Rickard Stark, señor de Invernalia y guardián del norte, cabalgando con porte severo, tan firme como el acero que defendía sus dominios. A su lado avanzaba su nuevo vasallo, Lord Emilia, legítimo señor de aquellas tierras, guiándolo a través de la ciudad que había surgido donde antes solo había páramos y roca desnuda. La calle principal se extendía recta hacia el corazón de la urbe, como una lanza de piedra clavada en el paisaje. Su calzada, lisa y bien cuidada, era lo bastante ancha para que 4 carretas avanzaran una junto a la otra sin estorbarse. A ambos lados, largas hileras de tiendas y talleres se alineaban con un orden poco común en el norte. Algunas abiertas, con comerciantes ofreciendo mercancías y voces que se alzaban entre el murmullo de la multitud. Otras, cerradas, guardando aún a futuros dueños y nuevos negocios que sin duda llegarían. El aire olía a sal del mar cercano, a metal recién trabajado y madera cortada. Olores de una ciudad viva y en crecimiento. La gente se apartaba a su paso. Los comerciantes y transeúntes, al reconocer al señor del norte y al señor de la ciudad, inclinaban la cabeza con rapidez, algunos con respeto genuino, otros con la cautela que se muestra ante el poder. Pero no fue el mercado lo que captó la atención de Lord Rickard Stark. Sus ojos se alzaron, inevitables, hacia la muralla interior. Era de un grosor considerable, mucho mayor de lo que cabría esperar incluso en una fortaleza bien defendida. Alta, blanca y sólida, construida con una piedra clara, parecía que desafiara al tiempo con insolente facilidad. Las torres se alzaban a intervalos regulares, elegantes y funcionales a la vez, con almenas amplias y pasarelas protegidas, como si cada tramo hubiera sido concebido no solo para resistir un asedio sino para aplastarlo. Por un instante, Rickard no pudo evitar compararla con las murallas de Invernalia. En altura no se quedaron atrás. Pero el estilo era distinto. No era la arquitectura tosca y resistente del norte, hecha para soportar siglos de nieve y tormentas. Aquello era preciso, casi refinado, como si cada bloque de piedra hubiera sido colocado siguiendo un plan trazado con una mente fría y calculadora. Una ciudad pensada para durar. Y para la guerra. Rickard frunció levemente el ceño. En 4 años. Solo 4 años. Y ya se alzaba ante él una fortaleza capaz de desafiar incluso a los castillos más antiguos del reino. En altura estaban casi al mismo nivel, pero el estilo era distinto. No era la arquitectura tosca y robusta del norte, forjada para soportar siglos de nieve y tormentas. Aquello era preciso, casi refinado, como si cada bloque de piedra hubiera sido tallado por un artista más que por un simple artesano. Mientras avanzaban por el camino principal, el orden de la ciudad se hacía cada vez más evidente. Las calles estaban bien distribuidas, limpias, sin el caos habitual de los asentamientos grandes. Las casas, además, parecían casi idénticas entre sí, alineadas con una simetría inquietante, como si todas hubieran sido hechas de un solo molde. Aquella ciudad igualaba en esplendor a Invernalia, y en ciertos aspectos incluso podía superarla. Rickard recibió las muestras de respeto con la dignidad propia de un lord del norte, pero su atención seguía fija en las murallas, en las calles, en ese orden casi antinatural. Sus pensamientos se detuvieron en el costo de levantar una ciudad semejante y en la velocidad con la que había sido construida. Solo habían pasado 4 años desde que aquellas tierras fueron entregadas a Lord Emilia. 4 años y donde antes no había más que terreno vacío, ahora se alzaba una ciudad magnífica, fortificada y próspera.
Durante varios minutos, el único sonido fue el de los cascos golpeando la piedra contra la calzada, hasta que Ricard Stark rompió el silencio. Las murallas y la ciudad tienen un diseño muy peculiar, dijo, sin apartar la vista del camino. No se parece a nada que haya visto en Poniente. ¿Fue obra de algún maestre o de un arquitecto traído de tierras lejanas? Shirou giró ligeramente el rostro hacia él, con una expresión serena. El diseño de la ciudad y de sus defensas se basó en los modelos de la tierra natal de mi prometida, Arturia, respondió. También incorporamos elementos de las ciudades de mi propio lugar de origen. Combinamos las mejores características de ambos estilos para crear algo que pudiera resistir asedios prolongados y no caer con facilidad, pero que al mismo tiempo ofreciera seguridad a nuestros ciudadanos. Hizo una breve pausa antes de agregar. Y también quiero que esta ciudad sea el legado que deje a mis futuros descendientes. Un lugar donde puedan estar seguros. Ricard asimiló la información en silencio. El señor de Invernalia comprendió entonces la magnitud de la visión de su nuevo vasallo. Un hombre que pensaba no solo en el presente, sino en términos de un legado duradero. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran a una segunda muralla, alzada dentro de la propia ciudad como una línea defensiva adicional. Cuando cruzaron sus puertas, el ambiente cambió. Las casas ya no eran uniformes. Aquí se alzaban residencias más amplias, con balcones, patios interiores y fachadas decoradas. Algunos mostraron símbolos comerciales, otros estándares personales. Aquellas viviendas parecían hechas para comerciantes ricos, capitanes de navegación o artesanos de gran prestigio. Ricard lo notó de inmediato. Un distrito interior, murmuró. Separan a los ciudadanos según su posición. También es una segunda línea de defensa en caso de que ocurra una invasión, respondió Shirou. Cada sección puede resistir por su cuenta si es necesario. Siguieron avanzando, y entonces apareció la tercera muralla, más alta, más sólida. Claramente la última línea de defensa. Tras cruzarla, el castillo se alzó ante ellos. Ricard Stark no pudo ocultar su sorpresa. No parecía ningún castillo de Poniente. No había torres cuadradas ni murales grises y ásperas. En su lugar, el castillo se elevaba en estructuras escalonadas, con tejados curvados y amplios aleros, decorados con detalles que parecían tallados con precisión casi artística. Los muros eran de madera oscura reforzada con piedra, y los techos brillaban bajo la luz, como si hubieran sido barnizados contra el tiempo y la intemperie. Ingresaron al castillo, y de inmediato quedó claro que aquella era la zona mejor protegida de toda la ciudad. Guardias bien armados custodiaban las puertas, alineados con disciplina, mientras otros patrullaban los afueras de las murallas interiores, atentos a cualquier movimiento extraño. Ninguno hablaba. Solo observaban, firmes como estatuas de acero. Lorenilla dio un paso al frente. Bienvenidos a mi castillo, dijo con cortesía, pero con la seguridad de quien habla desde su propio dominio. En ese momento, varios sirvientes avanzaron con rapidez y orden. Lord Stark y sus hijos desmontaron, al igual que Arturia y Rin. Algunos de los guardias que habían acompañado a la comitiva hasta allí se detuvieron a prudente distancia, respetando los límites del recinto interior. Los sirvientes tomaron las monturas de los señores y las condujeron hacia los establos, mientras otros ofrecían agua y paños para limpiar el polvo del viaje. Ricardo observó todo con atención. El protocolo era distinto al del norte, pero no por ello menos eficiente. Entonces rindió un paso al frente. Con una inclinación respetuosa de cabeza, se dirigió a Lord Ricard. Si me acompaña, mi señor, los conduciré a los aposentos que hemos preparado para usted y su familia. Ricard asintió. El viaje había sido largo y agotador, y Ricard Stark lo sabía bien. Cualquier conversación importante con Lorenilla podía esperar hasta el día siguiente. Había asuntos que debían tratarse con la mente despejada, no con el cansancio aún clavado en los huesos. Sin decir palabra, siguió a la joven sirvienta por los pasillos del castillo, mientras Brandon y Lyanna intercambiaban miradas curiosas a sus espaldas. Ninguno de los dos había visto jamás una fortaleza como aquella. No en el norte. Las amplias galerías, los techos elevados y las paredes reforzadas con madera oscura y piedra pulida no se parecían en nada a los castillos austeros a los que estaban acostumbrados.
Todo parecía demasiado nuevo, demasiado calculado, como si el castillo hubiera sido levantado con un propósito que iba más allá de la simple defensa. Lyanna no podía evitar mirar a todos lados, con una mezcla de asombro y desconfianza. Brandon, por su parte, mantenía la mano cerca del cinto, no por miedo, sino por costumbre. En el norte, incluso bajo un techo ajeno, uno nunca bajaba del todo la guardia. Mientras tanto, en Desembarco del Rey, dentro de una de las habitaciones reales del castillo, Rhaegar Targaryen caminaba de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto. En sus manos sostenía un cuaderno gastado, repleto de anotaciones, símbolos antiguos y fragmentos de profecías copiadas de textos olvidados. A su lado se encontró su mejor amigo y protector, Ser Arthur Dayne, la espada del alba. Rhaegar tenía el cabello desordenado, los ojos enrojecidos por la falta de sueño y el rostro marcado por la preocupación. No parecía un príncipe, sino un hombre al borde de la agotación. Ser Arthur lo observó en silencio durante unos segundos antes de hablar. Rhaegar, murmuró, acercándose a él. No has dormido en días. Esto no puede continuar. Rhaegar no respondió de inmediato. Sus ojos violáceos estaban abiertos de par en par, como si aún contemplaran algo que no pertenecía a este mundo. ¿Volviste a tener ese sueño?, preguntó Arthur con voz más baja. ¿Otra vez? Rhaegar presionó los dedos alrededor del cuaderno. No es el mismo, dijo finalmente. Ha cambiado y eso es lo que más me preocupa. Arthur frunció el ceño. Entonces 10 centavos. ¿Qué viste esta vez? Era sabido que, en ocasiones, la sangre de los Targaryen traía consigo visiones del porvenir. Y Rhaegar estaba convencido de que aquello no era locura, sino advertencias enviadas por el destino. Desde hacía tiempo soñaba con la amenaza que se ocultaba más allá del muro, en el lejano norte. En sus visiones, la oscuridad descendía sobre Poniente, y ejércitos de muertos marchaban bajo un cielo sin sol. Veía ciudades arder, campos cubiertos de escarcha y cadáveres, y el fin de toda vida, los caminantes blancos. Pero también había visto esperanza. En antiguos registros y profecías escritas por uno de sus antepasados, había encontrado la mención de un Salvador. El príncipe que fue prometido, aquel que habría de nacer entre el fuego y el hielo para enfrentarse a la oscuridad. Durante un tiempo, Rhaegar había creído que ese príncipe era él mismo. Hasta que encontré otra frase, escrita con tinta desvaída en un pergamino casi destruido por los años. El dragón tiene 3 cabezas. Desde entonces, Rhaegar estaba convencido de que el Salvador no sería él sino uno de sus hijos. Por eso se había casado. Por eso había tenido descendencia. Pero Elia Martell, de salud frágil desde niña, solo le había dado 2 hijos y los maestres ya le habían advertido que otro parto podría matarla. Rhaegar cerró los dedos alrededor del cuaderno. El destino del mundo. O la vida de la mujer que amaba. Y el tiempo, en sus sueños, se agotaba. Ser Arthur lo miraba con una mezcla de preocupación y lealtad absoluta. ¿Entonces crees que la profecía aún no está completa? Rhaegar levantó la vista. Lo sé, respondió con voz cargada de certeza. Falta la 3ª cabeza del dragón. Rhaegar respiró hondo, como si reuniera fuerzas fuera necesaria incluso para hablar de aquello. Antes, comenzó, soñaba con una loba en el norte. Ser Arthur escuchaba en silencio. Una loba preñada, caminando sola entre la nieve. Avanzaba contra el viento, contra la tormenta y al final daba luz. Pero no a un cachorro. Daba luz a un dragón. Arthur entrecerró los ojos. Un dragón nacido del norte. Eso pensé, asintió Rhaegar. Una señal clara de que mi tercer hijo debía nacer allí. De que el fuego debía surgir del hielo. Hizo una pausa. Su expresión se volvió aún más tensa. Pero ahora el sueño ha cambiado. Rhaegar cerró los ojos un instante, como si reviviera la visión. Ahora me veo en un páramo helado, bajo un cielo cubierto de nubes negras. Frente a mí está la misma loba preñada y a su lado, un dragón rojo, enorme, con los ojos como brasas vivas. Ser Arthur tragó saliva. ¿Y qué ocurre con el dragón? Se retuerce, respondió Rhaegar. Se encoge hasta transformarse en una mujer. Arthur levantó ligeramente las cejas, sorprendido. Una mujer. Cabello dorado, continuó Rhaegar. Vestida con un vestido azul, pero cubierta por una armadura, como si fuera al mismo tiempo dama y guerrera. Apretó los puños.
Cuando intento acercarme, el viento se vuelve más violento y de entre la nieve surge un hombre. ¿Un hombre?, preguntó Arthur. Su rostro es borroso, imposible de distinguir. Pero en sus manos lleva 2 espadas. Él toma a la mujer dragón, y la arrastra lejos de mí. Rhaegar respiraba con dificultad. La loba también lo sigue. Como si su destino estuviera atado al de ese hombre. El silencio se apoderó de la habitación. Entonces la tierra se rompe, prosiguió. El suelo se abre, brota fuego de las grietas, fuego que devora el norte y luego todo poniente. Rhaegar abrió los ojos. Los 7 reinos reducidos a cenizas. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. Finalmente, Ser Arthur rompió el silencio. Creo que la loba preñada es la mujer que debe darte a tu tercer hijo, dijo con cautela. Y el dragón que se convierte en mujer también es una señal. Tú eres un dragón, mi príncipe. Tal vez el destino te esté mostrando a quién debe estar a tu lado. Rhaegar lo miró con intensidad. Como mi reina, Arthur admitió lentamente. ¿Quién mejor que una mujer dragón para estar junto a un dragón? Rhaegar bajó la mirada. ¿Y el hombre de las 2 espadas? Arthur frunció el ceño. Tal vez alguien que también las reclamará. Alguien que intervendrá en tu camino. Un rival o una pieza clave del destino. Rhaegar cerró los ojos un instante. Entonces el tiempo se está acabando. Arthur dio un paso más cerca. Eso es lo que creo, mi príncipe. Tus sueños no hablan del mañana. Hablan de la hora. Rhaegar presionó el cuaderno contra su pecho. Debo ir al norte. Arthur no dudó. Sí. Debes hacerlo. El peso de la decisión cayó sobre él como una espada invisible. El dragón tiene 3 cabezas. Y para que el dragón naciera, debía tomar a la loba y quizás también a la mujer dragón como su reina. Pero no podía divorciarse de Elia. Aquello provocaría un escándalo capaz de sacudir el reino, enfurecer a Dorne y poner en duda la legitimidad de sus propios hijos. Y sin embargo, Elia misma, con una dulzura que lo atormentaba, se lo había dicho. Que no le importaría que tomara un amante, si con ello cumpliría lo que él creía ser su deber. Esa generosidad era lo que más le dolía. Aún así, la decisión estaba tomada. Debía ir al norte. Debía cumplir la profecía. Más tarde, el príncipe se dirigió hacia el salón del trono. Debía informar al consejo sobre su partida hacia las tierras del norte. Debía encontrar a la mujer que, según las visiones y la profecía, habría de darle la tercera cabeza del dragón. Y sin saberlo aún, Rhaegar Targaryen ya caminaba por el sendero que habría de llevar al reino entero hacia la guerra. Dentro de la sala del trono, la atmósfera era pesada, casi irrespirable. El rey se hallaba sentado en la cima del trono de espadas, pero su aspecto era deplorable. Tenía el cabello desordenado, la barba crecida y la piel macilenta. Olía mal, como si no se hubiera bañado en semanas, y su ropa estaba sucia y arrugada, impropia incluso de un mendigo, y mucho menos de un rey. En la sala se discutía cómo debía organizarse el torneo de Arrenal. Cuando entró el príncipe, la expresión del rey cambió al instante. ¿Quién te mandó a llamar?, gritó Aerys, con voz aguda y temblorosa. A Rhaegar le sorprendió ver a su padre presente en la reunión. Por lo general, el rey pasaba los días bebiendo o divagando en sus habitaciones, casi nunca asistía a las sesiones del consejo pequeño. Aún así, el príncipe avanzó y realizó una profunda reverencia. Mi rey. El rey solo carraspeó en señal de disgusto y no dijo nada más. Rhaegar permaneció en la sala, escuchando la discusión. En el centro del salón, un hombre gordo, cubierto de joyas y seda, estaba de rodillas ante el trono de espadas. Era un septón de la fe de los 7. Con la cabeza inclinada, hablaba con tono suplicante. Por favor, mi rey, debéis castigar a los blasfemos. Aquellas palabras llamaron de inmediato la atención de Aerys II. La idea de castigar a alguien siempre lo entusiasmaba. Una sonrisa torcida, casi espeluznante, se dibujó en el rostro del rey. El septón continuó, envalentonado al ver aquella reacción. En el norte se dice que un nuevo vasallo de Lord Stark tiene la intención de tomar 2 esposas, declaró, alzando un poco la voz. Eso va en contra de las enseñanzas de los 7. Un murmullo recorrió la sala del trono. Algunos consejeros intercambiaban miradas tensas. Otros bajaron la vista, temerosos de atraer la atención del rey.
Entonces, el maestro de las leyes, Simón de Staunton, dio un paso adelante e inclinó la cabeza con el respeto debido. Con el debido respeto, mi rey, dijo con voz firme, este asunto no concierne a la corona. Todos sabemos que el norte es una tierra de costumbres antiguas, distintas a las del sur, y llamar blasfemo a un hombre por tomar 2 esposas es una acusación grave. Staunton giró ligeramente el rostro hacia el septón. Más aún cuando no debemos olvidar que, en la antigüedad, los propios Targaryen tomaron más de una esposa. ¿Está insinuando, entonces, que los reyes dragón y su gracia entre ellos son también blasfemos? Un silencio pesado cayó sobre la sala. El septón palideció. Durante un instante, nadie se atrevió a respirar. El maestro de las leyes había elegido sus palabras con cuidado y con veneno. No era ningún secreto que despreciaba al septón, ni que deseaba verlo caer en desgracia. Si el rey decidió interpretar aquellas palabras como una ofensa directa, el castigo sería rápido y definitivo. Y entonces, quizás, un septón más conveniente podría ocupar su lugar. Los ojos del rey brillaron con una mezcla de furia y diversión. La sala entera contuvo el aliento, esperando la chispa que encendiera el incendio. El septón empezó a sudar a yeguas. Abrió la boca, intentando explicarse, balbuceando palabras que no llegaban a formar una defensa coherente. Entonces escuchó la risa. Una carcajada aguda, quebrada, que rebotó contra las paredes de la sala del trono. La risa de Aerys II Targaryen. ¿Así que yo también soy un blasfemo a tus ojos?, preguntó el rey, aún riendo, con la voz temblando entre la burla y la ira. La risa se cortó de golpe. Su rostro se retorció en una mueca de furia desatada. «Agarren a ese hombre», ordenó, alzándose apenas del trono de hierro. «Quémelo». El grito resonó como un latigazo. El septón cayó de rodillas, sollozando. Los miembros de la Guardia Real no dudaron una fracción de segundo, arrastraron al septón fuera de la sala entre gritos de misericordia y chillidos. Nadie habló en defensa del septón. Nadie se movió para interceder. Fue entonces cuando una figura dio un paso al frente. Tywin Lannister, mano del rey. Su voz resonó en la sala del consejo con la autoridad que se espera de alguien de su posición. Mi rey, dijo con calma medida, sería más prudente enviar una misiva al señor del norte, exigiendo que castigue a su vasallo y le ordene tomar una sola esposa. De ese modo, se calmaría la fe de los 7. Aerys giró lentamente la cabeza hacia él. Tywin continuó, sin bajar la mirada. Si no actuamos con cautela, podrían surgir disturbios en todo el reino. La fe tiene larga memoria, y muchas lenguas. El silencio volvió a caer sobre la sala, más denso que antes. Varys, la araña, maestro de los susurros, también dio un paso al frente. Sus manos se entrelazaron dentro de las mangas, mientras inclinaba la cabeza con una sonrisa humilde. Mi rey, sería prudente considerar las palabras de Lord Tywin, dijo con su tono suave y meloso. Si no actuamos con cuidado, la fe podría decidir intervenir por su cuenta, y eso siempre trae problemas para la estabilidad del reino. Aerys II Targaryen frunció el ceño. Al principio, su mente solo albergaba castigo. Castigar al vasallo del señor del norte por atreverse a tomar 2 esposas, imitando las antiguas costumbres de los dragones. ¿Quién se cree para copiar a los Targaryen? Lo haré arder y venderé a sus mujeres como rameras. Pero entonces Tywin. Luego varía. Demasiadas voces. Demasiados consejos. Sus pensamientos se torcieron. Conspiradores todos ellos. Quieren mi corona. Mi trono. Sus ojos se desplazaron lentamente hasta detenerse en su hijo, Rhaegar. Incluso él, incluso mi propio hijo. La sospecha germinó como veneno en su mente enferma. No podía estar de acuerdo con ellos. No si todos conspiraban a sus espaldas. De pronto, Aerys se irguió en el trono de hierro. «No se hará nada», gritó, haciendo eco en la sala. Si un vasallo del norte toma 2 esposas, es asunto del señor del norte. Que él cargue con las consecuencias. Tywin presionó ligeramente la mandíbula. Varys bajó la cabeza, ocultando lo que fuera que cruzara por su mirada. Aerys, en su delirio, creyó haber frustrado una gran conspiración. Pero entonces volvió a mirar a Rhaegar. Y una nueva idea, retorcida y peligrosa, brotó en su mente.
Como muestra de que la corona observa con interés esta unión, continuó el rey, con una sonrisa torcida, el príncipe Rhaegar asistirá personalmente al matrimonio. Un murmullo recorrió la sala. Rhaegar sintió un nudo en el estómago. No sabía si agradecer o temer aquella orden. Planeaba viajar al norte y, sin quererlo, su padre acababa de darle la excusa perfecta. Pero Rhaegar conocía demasiado bien a su padre. Aquello no era un favor. Era una forma de apartarlo de desembarco del rey, de alejarlo del centro del poder, de tenerlo lejos. Sin decir palabra, inclinó la cabeza con rigidez, mostrando una obediencia que no sentía. Luego se dio la vuelta y abandonó la sala del trono. Detrás de él, el rey observaba con una sonrisa satisfecha, convencido de que, una vez más, todo había salido exactamente como él quería. En las tierras de Loremilla, la noche descendió, poniendo fin al día. Dentro del castillo, en una de las habitaciones de invitados, Lord Rickard Stark permanecía de pie junto a la ventana, observando la ciudad iluminada por antorchas. Sus pensamientos seguían atrapados en lo que había visto durante el día. Murallas imposibles, calles ordenadas, una fortaleza levantada en apenas 4 años. Demasiadas cosas que no encajaban. En la habitación también se encontró su hijo mayor, Brandon, sentado en el borde de la cama, con la mirada perdida y los hombros tensos, como si luchara contra pensamientos que no quería pronunciar en voz alta. Rickard fue quien rompió el silencio. Brandon, dijo con voz grave. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando estábamos entrando a la ciudad? ¿Por qué miraste de ese modo a una de las prometidas del señor de este castillo? Brandon apretó los labios. Guardó silencio unos segundos, reuniendo valor. No lo sé, padre, admitió al fin, con evidente incomodidad. No era mi intención avergonzarte, ni traer deshonra a la casa Stark. Pero no sé qué me ocurrió. Levantó la mirada, y por primera vez Rickard vio vergüenza genuina en los ojos de su hijo. Fue como si una voz me susurrara que me acercara a esa mujer, que la tomara, que la robara y la hiciera mi esposa. Tragó saliva. Pero ahora ya no siento ese impulso. Al contrario, me avergüenza haber perdido el control de ese modo. Rickard le observó con atención, buscando cualquier rastro de mentira. No lo encontré. Aquello no encajaba con Brandon. Su hijo era impulsivo, sí, pero no era un necio dominado por el deseo. Y menos delante de tantos testigos. Tal vez el cansancio del viaje, murmuró Rickard, aunque ni él mismo creyó del todo en sus palabras. A él también le había parecido extraña la reacción de Brandon en la entrada de la ciudad. Demasiado intenso, demasiado fuera de lugar. Decidió, por ahora, dejar el asunto de lado. Cuando estaban a punto de cambiar de tema, unos golpes suaves interrumpieron la conversación. Tocaban la puerta. Brandon se levantó y fue a abrir. Al otro lado se encontró una joven sirvienta, que al ver al heredero de Invernalia se inclinó con respeto. Mi señor, dijo con voz queda. Loremilla me ha pedido que les informe que la cena está lista. Rickard se acercó y se acercó. Entendido. Guíanos al comedor. La sirvienta no se atrevió a demorarse. Se giró de inmediato y comenzó a conducirlos por los pasillos del castillo, mientras las antorchas proyectaban sombras largas sobre las paredes de piedra. Al llegar al comedor, lo que recibió a Lord Rickard Stark y a su hijo fue una mesa enorme, repleta de todo tipo de manjares. Frutas de colores vivos, pasteles delicadamente decorados, carnes especiadas y varias jarras de vino de distintos tonos. Lyanna ya se encontraba sentada, charlando animadamente con las dos promesas de Loremilla. Cuando Rickard se acercó, Shirou se levantó de inmediato. Por favor, tomen asiento, dijo, indicándoles los lugares cercanos a la cabecera de la mesa. Padre e hijo se sentaron, y al ver que todos estaban ya presentes, los sirvientes comenzaron a servir, aunque pronto quedó claro que la mayor parte de la comida ya estaba dispuesta para que cada uno tomara lo que deseara. Lyanna fue la primera en lanzarse sobre los pasteles. Tomó uno, lo probó y dejó escapar un pequeño gemido de puro placer. El sonido fue lo bastante claro como para que todas las miradas se dirigieran hacia ella. Lyanna se quedó helada. Un rubor intenso le subió al rostro, mientras Brandon se atragantaba tratando de contener una risa. Rickard la fulminó con la mirada. Lyanna deseó, sinceramente, poder esconderse bajo la mesa. Pero cuando Rickard probó la comida, incluso él tuvo que admitir, en silencio, que aquello era extraordinario.
A su lado, Brandon no tardó en olvidar por completo los modales, dedicándose a comer con un entusiasmo casi feroz. Ricard, por su parte, se mantuvo firme, aunque cada bocado estaba a prueba de su autocontrol. Notó, además, que muchos de los platos no eran propios del norte. Había sabores, especias, frutas y postres que jamás había visto en sus viajes por Poniente. Finalmente, se volvió hacia Shirou. Debo decir que hay muchos platillos aquí que me resultan completamente desconocidos, comentó, y todos son excelentes. Me atrevería a decir que ni siquiera el rey disfruta de manjares como estos. Debería prestarme al cocinero que preparó esta comida para que trabaje un tiempo en Invernalia. Shirou casi se atragantó con lo que estaba comiendo. Tosió un par de veces antes de recuperar la compostura, visiblemente avergonzado. Agradezco mucho el elogio, Lord Stark, pero en realidad, fui yo quien preparó la cena de esta noche. Por un momento, Ricard se quedó en silencio. ¿Tú cocinaste todo esto? Shiro asintió, un poco incómodo. Aunque, si lo deseo, puedo enviar a algunos de los cocineros que he entrenado para que enseñen estas recetas en Invernalia. Lyanna abrió los ojos con asombro. Brandon lo miró extrañamente, nunca había conocido a un señor que cocinara. Ricardo observa a Shirou con una nueva mezcla de respeto y cautela. Aquel hombre no dejaba de sorprenderlo. Brandon fue el primero en romper el silencio. Muchas de estas frutas y granos, dijo, señalando algunos de los platos. Nunca los había visto en el norte. ¿Los producen aquí? Shirou negó con la cabeza. No. La mayoría son importados. Algunas semillas las hemos empezado a cultivar, pero todavía dependemos del comercio para ciertos productos. Ricard intervino de inmediato. Entonces sus barcos no han tenido problemas con piratas provenientes de las Islas del Hierro. Shirou meditó un instante antes de responder. Hemos tenido algunos encuentros, admitió, pero los resolvimos. Nuestra flota mercantil suele viajar con una fuerte escolta en mar abierto, y utilizamos varias rutas distintas, tanto por mar como por tierra. Pero a lo largo de los años hemos tenido algunos intentos de incursión de barcos piratas en nuestras costas, pero las rechazamos todas. Ricard avanzó lentamente. Aquello no era poca cosa para una ciudad tan joven. Lyanna, que hasta ese momento estaba completamente concentrada en los postres, hizo una pausa en su festín y levantó la mirada con curiosidad. Una pregunta, Loremilla, dijo. ¿Cómo se llamará esta ciudad? Shirou guardó silencio por un momento. Luego habló con voz tranquila. Se llamará Avalon. Durante unos segundos, nadie dijo nada. El nombre pareció quedarse suspendido en el aire, extraño y ajeno, como si no perteneciera del todo al norte ni a poniente. Hasta que Ricard Stark rompió el silencio. Nunca he oído esa palabra en la lengua de los primeros hombres, dijo con el ceño ligeramente fruncido. Tampoco suena el nombre ándalo. ¿De dónde viene? Shirou dudó apenas un instante antes de responder. Es un nombre antiguo. Proviene de tierras más allá del mar, de viejas leyendas. En esas historias, Avalon significa la isla del descanso eterno, un lugar de descanso y sanación, donde los héroes heridos son llevados cuando sus batallas han terminado. Los Stark intercambiaron miradas. Un nombre apropiado, entonces, murmuró Ricard al final. Para una ciudad que se alza después de tanta guerra. Shirou inclinó levemente la cabeza en señal de respeto. Poco después, la cena llegó a su fin y los invitados comenzaron a retirarse para descansar. Mientras Lyanna se alejaba aún conversando animadamente con Rin, Brandon se acercó a Shirou, que se encontraba junto a Arturia. Loremilla, comenzó, quería disculparme por mi comportamiento en la entrada de la ciudad. No fue apropiado de mi parte. Se volvió hacia Arturia y bajó la cabeza. También le pido disculpas, mi señora. No fue mi intención faltarles al respeto. Arturia lo observó unos segundos, evaluándolo, y luego avanzando con serenidad. Shirou, al ver que las disculpas eran sinceras, relajó los hombros. Las acepto, dijo. No guardo rencor. Brandon esbozó una sonrisa, aliviado. Entonces, si no te molesta, prefiero que me llames solo Brandon. Sin títulos. Shirou parpadeó, sorprendido, y luego sonriendo levemente. En ese caso llámame Shirou. Nada de Loremilla. Ambos intercambiaron una breve risa, y tras unas pocas palabras más, cada uno se retiró a descansar.
Sin saberlo, acababan de dar el primer paso hacia una relación que marcaría el destino del norte. En los aposentos del señor de la ciudad, lejos de miradas y formalidades, Shiro Emiya yacía en la cama junto a Arturia y Rin. Los tres compartían el mismo lecho, agotados tras un día interminable de audiencias, banquetes y decisiones que podían marcar el destino de Avalon. Allí, entre sábanas y silencio, por fin podía dejar de ser señores y damas y simplemente ser ellos. Rin descansaba apoyada en el brazo izquierdo de Shiro, mientras que Arturia se encontraba a su derecha, recostada contra su hombro, con la respiración lenta y tranquila. Hoy fue intenso, murmuró Rin. Y esto recién empieza. En las próximas semanas llegarán más señores del norte, añadió Shiro. Tendremos que preparar alojamientos, seguridad y una ceremonia digna para la inauguración de la ciudad. Arturia asintió. Y un torneo. Nada gana mejor la simpatía de los nobles que una competencia donde puedan presumir de fuerza y honor. Rin sonrió con malicia. También tendremos que buscar la forma de agradarles, sobre todo considerando que, dijo, señalando a Shiro con un dedo, no todos ven con buenos ojos que el señor de la ciudad tenga dos esposas. Shiro sospechó. Sí he oído rumores esos. Entonces más razón para impresionarlos, continuó Rin. Un premio grande. Algo que no puedan ignorar. Shiro pensó un instante. ¿Qué tal una espada valiría como premio principal? Rin abrió los ojos con entusiasmo. Eso sí que llamaría la atención. Arturia, en cambio, frunció ligeramente el ceño. Es un premio demasiado valioso, pero si lo hacemos, debe ser con cuidado. Solo los señores del norte deberían poder participar, y además, se incorporó un poco, mirándolo con seriedad. Deberíamos entregar públicamente una espada a Lord Stark. Frente a todos. Para dejar claro dónde está nuestra lealtad. Rin parpadeó y luego sonriendo. Eso es brillante. Así nadie podrá decir que intentamos competir con su autoridad, añadió Arturia. Rin ya estaba completamente metida en el plan. Entonces quedamos así. Primer lugar en combate cuerpo a cuerpo. Espada valiría y 20 toneladas de grano para el señor del ganador. Segundo lugar, 15 toneladas de grano y 30.000 dragones de oro. Tercer lugar, 10 toneladas de grano y 20.000 dragones. Shiro arqueó una ceja. Eso es generoso. Queremos aliados, no solo espectadores, replicó Rin. Arturia asintió. Podemos tener varias categorías. Tiro con arco, justas, combate cuerpo a cuerpo y una carrera de caballos para ver quién es el mejor jinete del norte. Pero solo una espada valiría, dijo Shiro. Para el ganador del combate principal. De acuerdo, dijeron ambas casi al mismo tiempo. Rin fue la primera en romper el silencio, con esa sonrisa traviesa que nunca perdía. Bueno, ya que los asuntos de la ciudad están resueltos, dijo, señalando a Shiro con un leve movimiento de la cabeza, ¿qué tal si te concentras en algo igual de importante? Shiro parpadeó. ¿Eh? Arturia, que había estado escuchando en silencio, sintió como el calor le subía al rostro. Desde que había llegado a ese mundo, su cuerpo ya no era el de un espíritu heroico. Era humano. Podía envejecer y podía tener hijos. Algo que, en el fondo de su corazón, siempre había deseado. Se acercó un poco más a Shiro y, reuniendo valor, habló con voz firme, aunque todavía ruborizada. Shiro, es hora de que tengamos un heredero. Alguien que pueda heredar todo lo que hemos construido aquí, nuestra ciudad, nuestro hogar. Shiro se quedó mudo. Al verlas a ambas, con ropa sencilla de descanso, tan distintas a la imagen solemne que mostraron durante el día, el corazón le dio un vuelco. El paso de los años no había pasado en vano, y ahora veía con claridad cuántos habían cambiado, cuánto habían crecido y cuánto confiaban en él. Yo, murmuró, completamente rojo. Rin se rió suavemente y se acomodó más cerca. Entonces deja de pensar tanto y ven aquí, héroe. Las luces de la habitación se fueron apagando una a una, y las puertas se cerraron al mundo exterior. Aquella noche, en los aposentos del señor de Avalon, el peso de los títulos y las responsabilidades quedó atrás, aunque solo fuera por unas horas. Y mientras la ciudad dormía, en lo alto del castillo nacía la promesa silenciosa de un futuro que aún estaba por escribirse. Nota del autor. Muchas gracias por tomarse el tiempo de leer este capítulo. De verdad, lo aprecio muchísimo.
Este fanfic es un proyecto al que le estoy poniendo bastante cariño, así que cualquier comentario constructivo, sugerencia o crítica es más que bienvenida. Todo ayuda a mejorar la historia. Ahora, quiero dejarles una pequeña encuesta para el futuro de Lyanna Stark, porque su destino puede cambiar bastante en este crossover. ¿Qué les gustaría que pase con Lyanna? Que siga el canon de Juego de Tronos. Que su destino se altera y termina como una de las esposas de Shirou. Que tenga un destino distinto, pero sin ser pareja de Shirou, otro papel importante en la historia. Pueden dejar su voto en los comentarios y, si quieren, explicar por qué prefieren esa opción. Sus opiniones sí van a influir en el rumbo de la historia. Gracias otra vez por leer, y nos vemos en el próximo capítulo. Se vienen cosas grandes en el norte.